¿Cómo están, amigos? Nuevamente en Butacas Sin Filtro tenemos una gran invitada, pero antes de eso yo quiero comentarles que nos encontramos en la biblioteca del Centro Español del Perú, ubicado en la avenida Salaverde 1910 en el distrito de Jesús María. Isabel La Huerta, bienvenida a Perú, tus primeras palabras para Butacas Sin Filtro. Hola, buenos días. Muchísimas gracias, Juan, por darme la oportunidad de estar aquí en el Centro Español del Perú. Gracias, por supuesto, al presidente Carlos y a toda la comitiva que me ha permitido estar hoy anunciando mi próxima presentación de mi novela. Así es. Isabel, eres abogada, cineasta, escritora. Cuéntanos un poquito, ¿eres de España? ¿De qué ciudad? ¿Dónde creció Isabel para que la comunidad te pueda conocer? Bueno, yo nazco en Zaragoza, en un pueblecito de Zaragoza llamado Ainzón, y que además ahora veo uno de los libros que están aquí en la biblioteca de Francisco Goya. Francisco de Goya nació en mi tierra, evidentemente nadie de aquí lo tiene que saber, pero sí que es cierto. Entonces, bueno, muy orgullosa de pertenecer a esa región de Aragón. Y nací allí, me he criado allí prácticamente toda la vida, pero he sido muy intrépida viajera y he tenido pues la oportunidad de recorrerme pues casi toda Latinoamérica. Abogada, ¿por qué elegiste esa profesión? Pues todo va encaminándome poco a poco en mi vida, porque primero elegí una rama de administración de empresas, luego elegí una rama de relaciones laborales, que era el abogado laboralista, la parte social de las relaciones entre empresa y trabajadores, luego me metí en económicas y luego finalmente cuadré toda la estructura formativa con derecho. Felicitaciones, pero ahora vamos a hablar, porque el día 11 de junio tenemos una presentación de tu libro, Lo que la mentira alimenta. Cuéntanos un poquito, ¿cómo nace este libro? Bueno, Lo que la mentira alimenta es una novela que es la primera parte de una trilogía en la que se construye en base a investigaciones científicas y reales sobre acontecimientos históricos, humanos y sociales de la época del 59 al 84. En este caso hay, dijéramos, una parte situada en lo que es España, Miami, Cuba, Latinoamérica, etc. Pero todas las investigaciones que aquí se han realizado y que forman parte de la historia de ese entramado y escenario de la época pueden pertenecer a cualquier país donde se encuentre una parte reflexiva respecto a lo manipulados que estamos como seres humanos y lo fácil que es guiarnos hacia caminos o destinos que no deseamos. Por eso siempre digo que la parte reflexiva de esta novela es situar las creencias de cada uno en creencias fuertes, internas, no que vengan manipuladas o bien por la historia de nuestras herencias familiares, bien por los intereses o por circunstancias. Tenemos que ser firmes y coherentes para decidir lo que queremos que nos dirija en un país. Ahora, ¿cuántos capítulos tiene este libro? No está situado por capítulos, pero es la primera parte de una trilogía, son 370 páginas, y ahora estoy a punto de publicar la segunda parte de la trilogía que empieza en el año 90, un poco con la caída del muro de Berlín, aquella situación que provocó una división dentro de una ciudad como era Berlín, una división de un muro que estableció una separación entre familias, amigos, seres queridos. Es muy complicado entender cuáles han sido las decisiones marcadas del pasado que han dirigido a la población hacia catástrofes tan grandes como el hecho de tener separado a un hermano en la franja oriental o la franja occidental. Eso formará parte de la segunda parte, pero esta primera parte hay situaciones muy espeluznantes narradas bajo una ficción que pueden hacer entender al ser humano lo fácil que es llevarnos por el camino del mal, sinceramente. ¿Tiene que ver algo el aspecto político, social? Cuéntanos un poquito cómo llevas este libro, la esencia principal. En un principio no era mi intención no era llevarlo por una estructura política, porque yo aquí no estoy marcando ningún color. A mí no quiero que me tilden de ningún aspecto, ¿no?, político. Pero sí que es verdad que cuando rozas los estudios sociales, al final llegas a topar con lo que es algo político, porque quien nos dirige está marcando divisiones para poder conseguir que por nuestros votos a nivel democrático consigan estar en el poder. Y eso al final induce a que hay una pseudomanipulación en cuanto a que nuestra opinión esté manipulada o inducida por quien nos están conquistando, ¿no? Entonces al final yo siempre digo que la parte reflexiva de una mente y de, en este caso, una escritora que soy yo,
queriendo hacer más fuerte la estructura mental de cada persona, porque nos dejamos llevar a veces simplemente porque nos dan un caramelo en la boca, porque nos dicen que nos van a subir un incremento en el salario, o que nos van a dar no sé cuánto. Las carreras políticas tienen que estar basadas en un compromiso social que luego se exija el cumplimiento de los mismos. Exactamente. Que se pueda sustentar que en no el solamente sea una narrativa, un discurso político, porque a mí eso no me llega a ninguna parte ni de mi corazón, ni de mi conciencia, ni de mi mente. Lo preocupante es que los discursos políticos nos hacen creer que eso va a ser verdad, y cuando llega el momento de la ocasión de cumplir con esos ejecutivos, con esas formas de hacer la política, no llegan, y entonces no puedes acudir a ningún lugar para reclamar eso que te prometieron y luego nunca fue cumplido. Y tú has llegado en una época a 2 días de la segunda vuelta en el Perú. ¿Cómo ves el panorama? ¿Cómo lo ves? ¿Esperanzador? Esta mañana estaba escuchando un poco las noticias de aquí de Perú. No estoy al tanto, ni al tanto ni a la corriente. Me van contando personas con las que voy conversando. Pero yo diría que por eso es un buen momento para que desde la panorámica de una escritora que ha analizado situaciones muy, muy dolorosas de países que se han dejado llevar por una ideología inicial que luego ha sido convertida en algo completamente diferente, lo que habrá que buscar es coherencia en la persona que está llevando a cabo esa ejecución, ese, dijéramos, destino de un país. Y cuando vemos que hay situaciones o comentarios o formas de propuestas que no te conducen o que no te convencen, por favor, vamos a pedir a la gente que tenga conciencia y responsabilidad para no conducir al país a un desastre. Te agradezco. Así que, bueno, cuéntame un poquito más. Primera vez que vienes a Lima, tu libro, ya qué ciudades o qué países has recorrido. Bueno, pues mira, el libro ha estado en la Feria de Guadalajara de México, en la Feria de Bogotá, Colombia, en Argentina, en Guatemala, en Miami, en Houston, ¿qué más? En Puerto Rico, Costa Rica, Panamá, en España, en aquellos 50, 60 lugares, y aquí ahora en Perú, y seguiremos expandiendo las reflexiones que yo he ido sacando de testimonios y de formas de vida muy curiosas. Por ejemplo, os contaré una de las más espeluznantes, por ejemplo, que era sacarle la sangre a los presos que iban a ser ejecutados. Presos políticos que iban a ser ejecutados, les sacaban la sangre para finalmente matarlos. Y esa sangre luego la vendían a Vietnam. Espeluznante, situaciones muy dolorosas que hay que hacer que se conozcan por la gente para que nunca vuelvan a ocurrir. Y que nadie lo comenta en redes ni en los medios masivos. En muchas ocasiones no interesa. Y sacar, para mí es una labor incómoda descubrir ciertas cosas, porque yo he tenido que ir a ese país para poder descubrir esas historias que no resultan cómodas, y que además he puesto en riesgo mi propia persona, porque cuando induces a escarbar sobre cuestiones que hay gente que no le interesan con poder, tú eres eres una persona no bien recibida. Así es. El 11 de junio vamos a tener tu presentación del libro. Haz una invitación a las personas que nos están viendo el día de hoy. Me encantaría poderos tener en el salón, que va a ser un lugar precioso. Tú lo conoces. Sí. Yo me he quedado impactada con el lugar, el Centro Español del Perú. Tiene un entorno colonial bonito, lleno de cultura, lleno de cuadros, de pinturas, bueno, de arte español. Entonces estaremos en la terraza, en la parte de la entrada, donde está la escalinata. En el hall haremos una presentación muy bonita, y luego tendremos un cóctel de agradecimiento por la gente que venga. Firmaremos ejemplares y hablaremos de todas estas cosas que son muy interesantes. Yo estaba leyendo, estaba dándole una revisada estos días. Hablaba sobre Carlos y otros personajes más. Cuéntanos un poquito sobre ellos. ¿Cuál es el...? Bueno, la estructura familiar, que también es una parte muy importante de la novela, dijéramos, está instaurada en la abuela,
que todos hemos tenido en nuestras familias, una abuela llamada Regina, que es la que ha conservado un poco los arraigos familiares. Esa abuela tiene una hija y esa hija luego tiene 3 hijos. Los 3 hijos con ideologías políticas diferentes que cada uno... pues y es muy importante porque pones cada detalle que es para analizar. Exactamente. Socialmente y psicológicamente está trabajada cada uno de los caracteres para que uno, por ejemplo, pues tiene una tendencia sexual diferente, hay una discriminación, hay falta de libertad, hay otras estructuras que se arriman al poder para poder con ello subir mucho más fácilmente en las estructuras gubernamentales. Otra persona es disidente. Pero luego hay una desaparición. Elías Reuer, que es el padre de la familia, desaparece en una situación en la que hay un exilio, hay un éxodo, ¿no?, de ese país. Eso conduce a que todo el mundo piense que está muerto, pero ahí se genera una trama de sucesiones testamentarias, que tú sabrás como abogado que es muy interesante. Yo también soy abogada y me gusta trabajar sobre el aspecto jurídico de la vida cotidiana. Una sucesión testamentaria desde la Embajada de España que se requiere para que los hijos... Aparecen otras familias que forman parte de esa misma estructura familiar que tienen derecho, que tratan de reclamar. Exactamente. Y de ahí viene toda la trama, que son como un trampantojo. No sé si sabéis lo que es el trampantojo. Es como algo que aparentemente puede ser blanco, pero luego no es blanco, que es negro. O sea, es como una especie de confusión mental que te arrastra por la verdad, pensando que es verdad, sin identificar que no lo es. Y hasta que descubres lo que es verdad y lo que no lo es lo que conduce a pensar que la mentira alimenta las situaciones más escabrosas que uno puede imaginar. Un título perfecto. ¿Por qué ese título? Cuéntanos. Porque todo lo que ahí se narra es producto de una verdad que luego realmente no lo es. Por ejemplo, varios comentarios. Fidel Castro, por ejemplo, era un gobernante que inició su trayectoria dentro de la revolución con una intención que en ningún momento fue la de ser comunista. ¿Por qué se convierte en comunista? Porque la URSS utiliza a Cuba para hacerle frente a su potencia mundial contraria, que era Estados Unidos, y al ser utilizada le impone a Cuba que implante el régimen comunista. Ya estamos en la primera mentira, porque Fidel Castro la revolución no la plasmó bajo una estructura comunista. Otra cuestión que conduce a la mentira. Fidel Castro era una persona que se había criado bajo una estructura religiosa de jesuitas. Cuando en la revolución los contrarrevolucionarios fueron cobijados en las iglesias católicas, realmente luego convirtió a todo el pueblo en un pueblo laico y entonces prohibió la religión católica. Todo lo que vas avanzando en cuanto a investigación va tejiendo un país construido a la medida de quien quiere manejar los hilos de ese país. Otra situación muy complicada, más curiosa que otra cosa, es cuando muere Franco en el 75 y llega y Fidel Castro convirtió al país, dirigió al país en 4 días de luto. 4 días de luto, imaginemos. ¿Qué tiene que ver el comunismo con un fascismo? Y sin embargo están tan unidos a veces. Sí. Ok, lo que te quería preguntar es, he estado viendo que en tu país esta novela la quieren llevar a la pantalla. Cuéntanos un poquito más sobre eso. Bueno, yo soy académica de los Goya y soy directora y productora, y ahora estamos preparando un cortometraje que se rueda en el mes de junio, a finales, el último fin de semana de junio. Es un cortometraje en el que se mezcla la parte real de la creación de la obra literaria, en la que una escritora empieza a investigar un entramado complicado que descubre situaciones muy, muy alarmantes, y dentro de esa historia real en la actualidad se van transitando 3 secuencias de la novela muy espeluznantes que van, dijéramos, como un flashback, como un efecto del pasado, incorporándose en la creación de la obra. Eso va a ser ahora un cortometraje, pero sí que es verdad que la idea es que esta novela, junto con las siguientes de la trilogía, puedan llevarse a una plataforma y poder hacer una serie interesante, porque tiene un colorido muy espectacular, muy cinematográfico, y yo siempre la comparo un poquito con lo que es de Isabel Allende, La Casa de los Espíritus. Tiene una parte política, una falta de libertad de un país, una situación complicada a nivel económico-social, y a la par una estructura alocada de una familia que tiene
tiene conductas pues muy diferentes. Aquí hay espionaje, hay situaciones de desaparición, hay intentos de asesinato. A Fidel Castro no olvidemos que le intentaron matar más de 100 veces y ninguna de ellas fue factible. O sea, la guerra de los misiles, por ejemplo, el éxodo de Mariel, wow, la operación Peter Pan. Sí, hay mucho material que vamos a poder conocer, Muy amigos, este 11 de junio. Y lo que te quería pedir, un mensaje sobre tu libro, sobre tu experiencia que puedas darnos. Pero antes de llegar a ello, estábamos conversando antes de empezar la entrevista que como abogados nos permite conocer e investigar muchas cosas y nos permiten hacer este tipo de libros. Te felicito enormemente. He visto varias cosas simpáticas, ¿no?, que voy a imitar. Te agradezco. Y déjanos un mensaje, por favor, para que puedan venir el día 11 y cómo ves tú de aquí a la humanidad en los próximos 10 años. Pues la humanidad la veo peligrar, sinceramente, porque, como he dicho anteriormente, cada vez tenemos menos tiempo que dedicar al pensamiento y cada vez nos ponen más fácil el no pensar, contribuyendo de manera cómoda a que nos permitan, o con subvenciones o con ayudas, no alimentar la crítica, ¿no? Si a mí por ejemplo, hablo de mi país o de otros, a mí me conceden cada mes una paga sin trabajar, mi cabeza al final dejará de pensar. Y al final, ¿qué haré? Pues decir que sí a todo lo que me pongan encima de la mesa, porque si de ello depende mi vida, es fácil. No voy a ir en contra de eso. Esa es la conducta que se está trabajando sobre la conciencia humana y eso es lo que hay que eliminar. Trabajar la mente, tener conductas propias de crecimiento y de pensamiento, aunque sean incómodas, aunque nos hagan descubrir cosas que nos despierten y que nos hagan dudar de todo, porque al final no hay ninguna teoría en la que podamos crecer y creer al 100%, ¿no? Siempre habrá cosas que se pueden mejorar, pero ante todo que la gente y la humanidad tenga conciencia de que lo que tenemos que hacer es unirnos, no permitir que nos dividan los que quieren dividirnos y formar estrategias de conducta más humana, no tan interesada. Yo creo que todo lo que tú estás diciendo empieza en el ser humano, se puede hacer en el hogar y luego llevarlo en nuestra vida cotidiana. Isabel, te agradezco infinitamente que hayas permitido esta entrevista. Ya saben, amigos, 11 de junio, antes de las 7 empieza la presentación de su libro. Están totalmente invitados. Solamente tienen que escribirnos para poder separar porque los cupos son limitados, ¿correcto? Sí, bueno, espero que venga mucha gente porque tenemos incluso un teatro que, si en el caso de que se llene la parte destinada para la presentación, pasaremos a ese lugar. Ok, amigos, ha sido Isabel La Huerta, escritora, abogada y cineasta que nos está visitando en el Perú. Nos estamos viendo en una próxima transmisión. Nos vemos. Adiós, gracias, Perú.